Estimado docente en formación, buenas noches. Recibo un cordial saludo de quienes conformamos el equipo docente de prácticas preprofesionales de las carreras Ciencias de la Educación, Mención Químico-Biológicas en la malla STS y Pedagogía de la Química y Biología en el pensum de rediseño. Les saluda Juan Diego Guamán. Es un gusto compartir con ustedes en esta novena semana de nuestro periodo académico ordinario, octubre 2021, febrero 2022. En esta oportunidad tengo el agrado de compartir con ustedes una asesoría muy relevante y sobre todo de especial interés para cada uno de ustedes en su formación como futuro educador en ciencias experimentales. Esta temática es propuestas didácticas para dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de la misma vamos a tener 5 momentos o 5 tipos de sistemas metodológicos que usted puede seguir para dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a empezar. Les invito a estar muy atentos y plantear todas sus inquietudes. En primer lugar, el primer sistema metodológico o la primera propuesta didáctica corresponde al desarrollo del pensamiento crítico, ¿sí? Conocido también por sus siglas ABC. Aquí, como ustedes pueden ver en la imagen, una de las metodologías más eficaces es el critical thinking, que tiene que ver con el pensamiento crítico, el visual thinking, que tiene que ver con el pensamiento visual, y también nos hace falta un tercer enfoque dentro de esta línea, que es el design thinking, que tiene su nombre en español como pensamiento de diseño. Bien, vamos a revisar de qué se trata esta primera propuesta didáctica. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí?, de una matriz de plan de unidad didáctica o PUD, ¿sí?, para o con el modelo de desarrollo del pensamiento crítico. Es muy importante que usted se dé cuenta los momentos o las recomendaciones que se hacen en este formato. Tome en cuenta que es un formato referencial del Ministerio de Educación y es el mismo para un plan de clase. Lo que nosotros hacemos es ajustar la temporalidad, que es de 40 a 45 minutos, dependiendo de la institución en donde usted va a ejercer su práctica docente. En este caso, aquí se está planteando pues un modelo en 3 etapas: la anticipación, la construcción del conocimiento, ¿sí?, y finalmente la consolidación. Tome en cuenta que las adaptaciones curriculares deben ser propuestas aparte, ¿sí? Y siempre y cuando que la destreza, o que en este caso el grado de adaptación curricular a una necesidad educativa asociada o no asociada a la discapacidad sea un grado 1, solo en ese caso usted puede copiar y replicar la misma destreza que usted está asignando al resto de estudiantes. Pero si es que hablamos de un grado 2, ¿sí?, de una adaptación donde usted modifica el currículo, la metodología, o grado 3, en donde la adaptación es significativa, usted modifica el currículo, la metodología, los recursos, la complejidad, etcétera, usted amerita o usted requiere desagregar y delimitar esta destreza con criterio de desempeño. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí y ahora vamos a ver pues un segundo ejemplo de sistema metodológico o propuesta didáctica, que es la número 2. En la número 1 no profundizo mucho porque en la grabación de la semana 8 anterior usted se habrá dado cuenta de todas estas orientaciones que le hemos compartido. Vamos ahora a observar la propuesta didáctica número 2, que corresponde al ciclo del aprendizaje, ¿sí?, propuesto por el autor David Kolb, ¿sí?, llamado también ciclo del aprendizaje experiencial, y sus siglas son el ERCA. Vamos a revisar. Aquí tenemos 4 momentos. Siempre partimos de una experiencia concreta para llegar a una observación reflexiva o reflexión. Aquí hay algunas recomendaciones que es importante, ¿sí? En la etapa de experiencia concreta es menester la exploración de saberes previos, o la recuperación o la activación de conocimientos previos o empíricos con los que llegan los estudiantes. De esta manera se asegura
los prerequisitos que se requieren para continuar el aprendizaje de un nuevo conocimiento. Por supuesto que usted requiere técnicas como lluvias de ideas, preguntas y respuestas, relato de anécdotas, conversatorios, diario comunitario, dinámica, canción, juego, cuentos. Esto va a depender del nivel educativo de los estudiantes y de la complejidad de la temática, ¿sí? En el caso de la observación reflexiva, esta etapa o este momento tiene como objetivo dar respuesta a un problema. Como yo lo dije anteriormente, provocar un conflicto cognitivo en el estudiante desde una situación comunicativa, contextualizada a su realidad, enfrentando a situaciones problemáticas. También implica dos procesos mentales internos: desaprender y aprender algo nuevo. Incluso también se llama reaprender. Para ello se pueden emplear lecturas científicas o informativas, leyendas, mitos, cuentos, videos. En el caso de nuestra área de experimentales, puede ser una maqueta, puede ser un experimento, un simulador, un laboratorio virtual o una plataforma que permita el empoderamiento y la participación de los estudiantes. También pueden ser gráficos o situaciones problemáticas, debates. Vamos a pasar a la etapa 3, que corresponde a la conceptualización abstracta, ¿sí? Una de las más importantes, como todas las demás. Con la mediación del docente, se debe orientar actividades para presentar la nueva información, contenidos curriculares. Esto implica que usted puede trabajar con organizadores gráficos, mapas mentales, cuadros comparativos, esquemas, ilustraciones, análisis, procedimientos, protocolos, exposiciones, etcétera, ¿sí? Entonces aquí también tenemos una caracterización o tenemos una selección de estrategias didácticas que son eficaces o pertinentes para este tercer momento de la conceptualización abstracta, ¿sí? Y finalmente tenemos ya la aplicación, ¿sí? ERCA, aplicación, o también conocido como la experimentación activa, según los autores. Vamos a ver qué recomendaciones pues he realizado para esta etapa final de un proceso didáctico bajo el sistema metodológico ERCA. Se concreta el aprendizaje y debe reflejar la adquisición de los nuevos aprendizajes conectados con los saberes y las experiencias anteriores. Es decir, que este es un proceso concatenado en secuencia didáctica. Se puede emplear organizadores gráficos, cuadros comparativos, resolución de ejercicios, miren cómo cambiamos un poco, elaboración de informes, construcción de portafolio del participante, procesos de comprensión, textos literarios, puede ser texto científico en el caso de biología, un estudio de caso de química, de estequiometría, cálculos molares, velocidades, reacciones, compuestos aromáticos del benceno. Son situaciones que usted puede ir adaptando gradualmente con base en los niveles cognitivos, como ya lo dijimos antes, y las destrezas con criterios de desempeño, ¿sí? Puede ser también producción de textos, construcción y solución de cuestionarios, elaboración de carteles, maquetas, afiches, debates e incluso, miren, dramatizaciones, trabajar con las inteligencias múltiples, teatro, exposiciones, entre otros. Entonces, esta es la gran virtud o la gran fortaleza del ERCA. Y el tercer momento que vamos a aportar corresponde a la propuesta didáctica de inicio, desarrollo y evaluación. Vamos a ver qué pasa en la etapa de inicio, qué recomendaciones se hacen. Comprenden las actividades con las que arranca el proceso organizado didácticamente para el aprendizaje. Toma en cuenta algunas subetapas que se interconectan y desde estos resultados del docente debe orientar las actividades siguientes. Vamos a ver de qué se trata. Por ejemplo, el conocimiento previo, ¿sí? Aquí el estudiante, frente a cualquier tema, siempre tiene un conocimiento previo. Aquí es importante activarlo, recuperarlo, relacionarlo con la vida cotidiana para que pueda resolver problemas en su vida real. Ahora vamos a ver qué es un prerequisito.
Se refiere a la base cognitiva y afectiva que los niños deben poseer, en este caso los estudiantes, no solo niños, pueden ser en este caso adolescentes, con relación a las exigencias y requerimientos del nuevo conocimiento, ¿sí? No se trata de un recuerdo o recuento de los conocimientos, se busca determinar los dominios reales que tienen los educandos y sus niveles de desarrollo. Esto permitirá al docente establecer una línea de base sobre los conocimientos de los estudiantes. No es como explorar, es como observar, como aplicar una evaluación diagnóstica que permita tomar decisiones y hacer ajustes en el PEA, proceso de enseñanza-aprendizaje. Solo así se podrá trabajar prerequisitos y para que los prerequisitos sean expuestos o sean recuperados, se requiere tener dominio pleno de todo el sistema de conocimiento de su asignatura, esto es métodos, procedimientos, destrezas, valores, metodologías, ya lo dijimos, técnicas, formas de evaluar, profundización científica, marco teórico, etcétera. Incluso los instrumentos y actividades que usted va a aplicar en su área, en su campo profesional o en su ámbito disciplinar, tiene que dominarlos. Vamos a pasar a las siguientes subetapas. Tenemos ahora el momento de la situación problemática. Es el espacio donde el docente realiza una actividad dirigida al planteamiento de situaciones o preguntas problemáticas, como preparación para la presentación motivada de nuevos conocimientos, ¿sí? Como ya lo dije, esto se parece a los anteriores sistemas. Aquí puede haber un reto, un acertijo, un juego mental, un desafío, un problema, un storytelling incluso, o un estudio de casos, ¿sí? En la situación problemática, para que el estudiante pueda juzgar, pueda opinar, pueda también tener alternativas y pueda analizar cuál es la mejor solución, ¿sí? Vamos al desarrollo, ¿sí? Esta es una etapa un poco grande. Tomando como base el concepto de Vygotsky, la zona de desarrollo próximo, ¿sí? Eh, pues la distancia entre lo que el estudiante sabe y lo que será capaz de hacer, en esta etapa el estudiante se enfrenta al nuevo conocimiento, ya lo dijimos, en dos subetapas. Vamos a ver la primera subetapa que corresponde a la observación. Observar el pictograma, por poner un ejemplo, ¿sí? Eso va a depender de la destreza, la asignatura y el nivel educativo. El profesor conduce, es decir, guía, modela, demuestra, ya lo dijimos, acompaña a los estudiantes, ¿sí? Para ello, de igual manera, requiere dominio, tanto disciplinar de su asignatura, pero también didáctico y pedagógico, destrezas, indicadores, estrategias metodológicas, y pues de esta manera la incorporación con pertinencia en el PEA. Vamos ahora a la etapa de búsqueda. El profesor le acompaña, es decir, apoya, sugiere en un trabajo cooperativo, por ponerles un ejemplo, ¿sí? Y es el alumno el que construye, el que gestiona, el que protagoniza su proceso o secuencia de aprendizaje. Aquí debe exponer, empezar a tener dominios para construir la parte de su zona de desarrollo real, que es lo que realmente sabe, ¿no? Según el autor Vygotsky. Ya en este octavo paso o momento en la reflexión, estos dos momentos se interconectan, ya que aquí fluyen dialécticamente, ¿sí? Y en ambos casos es el alumno el protagonista de su aprendizaje. El procedimiento a seguir puede ser inductivo, deductivo o mixto, ¿sí? Va a depender de lo que usted desee desarrollar. Y en la parte final, en lo que es la evaluación, tenemos una sugerencia metodológica, ¿sí? Que esta tiene que ver con partir de lo concreto, ¿sí? Siempre de lo más sencillo, ¿sí? Lo más común, lo más elemental, para ir generando procedimientos más abstractos y más complejos. Vamos a ver qué podemos hacer en la evaluación según este modelo de sistema metodológico. Evaluar significa determinar con precisión y objetividad los niveles de desarrollo de los estudiantes. Para ello, usted, estimado docente en formación, requiere identificar cuáles son los avances y las limitaciones de los estudiantes como base para la continuidad de los nuevos procesos. De ahí que al finalizar la clase es pertinente evaluar, pero con sentido integral. Se debe considerar algunos aspectos.
y vamos a ver cómo cerramos la clase, cómo transferimos el conocimiento, ¿sí? Recuerde, estimado compañero, que no todo se transfiere, no todo el tiempo debe enviarse tareas de transferencia, ¿sí? Constituye un elemento especial donde el alumno hace uso de los conocimientos apropiados en el aula y utilizados en el contexto o en contextos o situaciones de la vida real que van a ser diversos. En esta etapa surge un momento clave porque le imprime el carácter de motivación al aprendizaje, sentido social y la validez de la educación. La escuela, la trascendencia del papel del docente como mediador en los procesos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, como les decía aquí, tiene que haber también la transversalidad, la interdisciplinaridad. Muy bien, estimados estudiantes, vamos a observar el cuarto y penúltimo modelo metodológico o propuesta didáctica, en este caso basado en el proceso de planificación introductorio, inicial o de apertura, desarrollo y cierre. Vamos a ver de qué se trata. El momento introductorio, inicial o de apertura, tenemos algunas recomendaciones. La idea es crear expectación, el enigma o la interrogante para iniciar el acercamiento a un tema. Puede articularse con un problema. La idea fundamental es abrir interrogantes en el estudiante, que le permita, por una parte, formular preguntas sobre una situación y la otra, retransmitir sus conocimientos previos, ¿sí? Muy importante trabajar aquí con la metodología del TBL, ¿sí? El Thinking Based Learning, aprendizaje basado en el pensamiento, le permite inducir, persuadir positivamente a sus educandos a generar preguntas, a ser críticos. ¿Va a generar un desequilibrio cognitivo o incertidumbre? Seguramente sí. Vamos a ver aquí lo que se recomienda en esta etapa. La observación de un video, ¿sí? En esta etapa, las TIC, que también pueden ser TAC o TEPS, abren las posibilidades que no hay previamente, ya que el docente puede seleccionar videos donde descubran algunas preguntas, generar tareas de intercambio, de trabajo en parejas, de coevaluación, aprendizaje cooperativo, resolver preguntas individuales o grupales. Vamos a continuar con las siguientes fases. Tenemos ahora las respuestas, en el momento de despejar las inquietudes o de ir retroalimentando o modelando este proceso didáctico. La invención del docente puede combinar con el conocimiento que tenga de sus alumnos, pues a partir de ellos potenciar las ideas que requieren, realizar acciones de apertura de un tema o de una unidad o un problema, ¿sí? O de un proyecto, ahora que en el Ministerio de Educación se trabaja con proyectos interdisciplinares. Estimado compañero, tome muy en cuenta que muchas de las veces usted planifica una misma clase y la puede replicar en diferentes paralelos, pero el contexto, la reacción, la interacción, las actividades, el feedback o el efecto o el desempeño de los estudiantes hace que las clases sean únicas, diferentes y que un poco pues no sean exactamente lo mismo que usted generó en los demás paralelos, ¿no? Por eso, muy importante la invención, la imaginación y la creatividad del docente. Bien, en la etapa de desarrollo, como ya lo dijimos antes, su función es acercar al estudiante a la información. El docente, con el dominio curricular de la asignatura, requiere fundamentarse en técnicas y estrategias activas, colaborativas, constructivistas, que tengan relación pedagógica y que sean acertadas para ofrecer la síntesis de información, ¿sí? Y finalmente, ya hay una etapa final de investigación en este modelo. El proceso de acceso a la información se ha diversificado, ¿sí? Por ello es importante acompañar a los estudiantes en el proceso de elección o selección de sitios web, de blogs, de bibliotecas virtuales, conforme la información sea más rigurosa o más compleja, ¿sí? Tenemos ya la fase final de esta etapa y tenemos aquí otros momentos. Tenemos otra vez respuestas y tenemos algunas recomendaciones, ¿sí? Que las tareas que usted proponga, pues, demanden cierta complejidad en el aprendizaje, ¿sí? Pero que no se preste para una copia o una reproducción del contenido, sino que la actividad pueda ser de aplicación
de reflexión y significativa. La clave se encuentra entonces en la estructura global del curso, ¿sí? Y de la secuencia didáctica que se establezca. Otra opción puede ser también la grabación de un recurso, la producción de un material multimedia o un storytelling. ¿Sí? Por ejemplo, aquí se propone grabar un video en donde el estudiante explique, por ejemplo, los procesos de reacciones químicas. Reacciones químicas. Lo fundamental es generar una etapa de síntesis, ¿no? Esa capacidad de primero, pues, separar el conocimiento, pues, y luego agrupar, ¿sí? La cualidad puede expresarse en diversas maneras. Un trabajo que permita ofrecer la integración de la información obtenida. Y finalmente, la socialización, la exposición, ¿sí? A lo anterior se puede agregar un examen o pues un debate, una exposición. Todo va a depender de la creatividad del docente. Bien, y terminamos con la última etapa o en este caso, la última propuesta didáctica que tiene que ver con una propuesta de secuencia didáctica basado en un proceso de planificación con el aprendizaje por pedagogía conceptual, ¿sí? Pues tiene que ver un poco más con las emociones, con la afectividad. Tenemos una fase afectiva, ¿sí? Que puede ser más utilizado pues en EGB, ¿sí? Por ello no lo vamos a profundizar mucho. En esta fase se considera como el punto esencial en el proceso de aprendizaje porque el docente debe generar las mejores condiciones para convencer, para motivar, para persuadir a los estudiantes positivamente, para emocionarlos y pues sobre todo para que estén conectados con la clase. Luego se propone también un mensaje, una frase. El profesor se encarga de motivar al estudiante, despertar su curiosidad e interés por el nuevo aprendizaje a través de eventos, situaciones, recuerdos, anécdotas, objetos, incluso los recursos del aprendizaje juegan un papel importante en esta fase. Vamos a la fase cognitiva. En esta fase se desarrolla una situación significativa de aprendizaje. A partir de la fase afectiva, el estudiante muestra sus habilidades o preguntas sobre el tema, a partir de lo cual el docente puede dar una explicación o estructurar mejor el conocimiento, ¿sí? Aquí también se sugiere que es muy importante elaboración de estructuras conceptuales, como ya les decíamos, mentefactos, mapas mentales, rutinas de pensamiento. Estas estructuras son los mentefactos, ¿no? B, heurísticas, cuadros comparativos, infografías, organigramas, etcétera, ¿sí? Vamos ya a cerrar, ¿ya? Tenemos la parte final que es la fase expresiva. En este momento, el estudiante aplicará lo aprendido. Para ello, cumple con 4 pasos. Vamos a ver. Crea situaciones. ¿Qué situaciones puede crear o qué actividades puede desarrollar? Aquí va la explicación. El primero es la modelación, donde el docente coloca una actividad que lleve a la teoría, de la teoría a la práctica, el conocimiento adquirido, explicando paso a paso su desarrollo. En cambio, el segundo momento puede darse una simulación donde algunos estudiantes desarrollan ejemplos, actividades o evidencias para sus compañeros. Y vamos a ver ahora la fase 3. El tercer momento corresponde a la ejercitación, donde se propone una actividad basada en un contexto real y desarrolla diversas estrategias o posibilidades para resolver problemas, demostrando de esta manera que las competencias adquiridas han sido eficaces o han sido pues alcanzadas por los educandos. Y finalmente, concluyo, estimados compañeros, el último paso es la evaluación, donde se analiza el proceso y las habilidades adquiridas en diferentes momentos o modos. Se hace necesario que el docente refuerce el tema abordado o explicado. Además, se puede aclarar dudas y se puede también reforzar los conceptos. Estimados compañeros, ha sido un gusto acompañarles en esta tutoría. Para cerrar, les invito por favor a revisar el anuncio de esta semana 9. Vamos a cargar el anexo 3 con algunas recomendaciones, con algunas orientaciones y comentarios o anotaciones para que usted pueda llenar correctamente
este registro y control de asistencia, ¿sí? Para que revise cómo debe llenar correctamente y qué no se debe de hacer en el anexo 3, ¿sí? De igual manera vamos a cargar también el anexo 4 con algunos comentarios para que usted lo pueda completar correctamente y así usted ir avanzando en la estructuración de su informe final de prácticas. De mi parte ha sido un gusto acompañarlos en esta tutoría. Que tengan un buen día.